no es que dejes de amar a tu hijo, o no es que dejes de amar a tu padre, o no es que dejes de amar a tu pareja. El amor no está en juego, ¿sí me entiendes? O sea, son los comportamientos facilitadores, pero la pregunta es, y el dolor que yo veo es, yo necesito aprender a amarlo como es, para no quitar afecto, pero para tener el valor de no facilitar su condición de conducta disfuncional. Muy, muy buenas, mi gente, aquellos que nos ven en este nuevo capítulo de nuestro podcast, aquí y ahora, Relatos de Superación. Este es un espacio en que, como lo saben, hablamos precisamente de experiencias y asisten algunas personas que precisamente hablan de su experiencia y que han sufrido embates o problemáticas de salud mental, y también le damos un espacio a profesionales que saben ciertamente sobre algunos de los temas que son nuestro foco de atención y que, entre otras cosas, nos brindan la oportunidad con su presencia de darnos un montón de información súper útil para ustedes quienes nos ven, bien sea para buscar ayuda o para instruirse en términos de algunas problemáticas que pueden estar presentes en nuestra vida o en nuestro medio. Hoy, como siempre, nos acompaña Ivoncita, psicóloga, y nos acompaña Eva Páez, experta, oigan bien, experta en temas de dependencia afectiva, una crack en el tema y adicciones, y también psicóloga clínica. ¿Cómo estás, Eva? Un gusto. Santi, qué rico estar aquí. Hola, Ivonne. Gracias por esta invitación tan rica. Bueno, Evita, vamos de una vez hacia el tema y es... Vamos al grano. De una vez. Todo este tema de las adicciones, el consumo de sustancias u otros problemas siempre involucra una manifestación en los vínculos. ¿Por qué? Porque para aquellos que nos ven, o incluso nosotros como profesionales, sabemos que tiene una manifestación en los vínculos en términos de que se alborotan estrategias como la tendencia a salvar a mi hijo, a mi familiar, o tal vez se me alborota la ansiedad o estoy muy preocupado por controlarlo. Entonces, partiendo del hecho de que hay un plano del vínculo que se manifiesta en este tema de las adicciones, aprovecho para inducir nuestro tema, y es cómo están presentes los vínculos o cómo influyen los vínculos en alguna medida disfuncionales en las adicciones. Cómo pueden ser algo que de manera, ¿sabes?, como relativa, hacen que incluso esa misma problemática se agrave. Hoy vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar un poquito de los vínculos, describirlos, cuándo se convierte en algo que es dañino, cuándo se involucra el control, cuándo se involucra el salvar, y ciertamente creo que serás una pieza clave para hablar de ello. Y empecemos por esto. Desde tu experiencia, ¿cuál sientes que es la influencia de los vínculos, para bien o para mal, en las problemáticas de adicciones o de consumo de drogas? Gracias, Santi. Pues mira, yo creo que tiene toda la influencia, yo lo hablaría como un factor de riesgo, ¿cierto? Y me agrada mucho que aclares que estamos hablando de dinámicas disfuncionales, ¿cierto? Claro. Porque es cómo influye en este tipo de dinámicas. Se abren todas las heridas, yo creería que para todos los modos de ser, ¿cierto? O sea, pero voy a poner ejemplos específicos para que nos puedan comprender dentro de la vivencia. Alguna vez en una charla me hacía la pregunta de, que puede sonar muy fuerte, pero es, ¿quién enferma a quién? ¿No? O sea, si yo estoy en un sistema en un sistema familiar del cual surge un adicto, lo que sucede es que el adicto afecta al sistema, claro que sí, pero la pregunta que yo hago es, ¿y de por qué surge el adicto en una familia? Claro. O sea, y todo está interrelacionado, sí, ¿cierto? Algo está pasando. Algo tiene que estar sucediendo. Lo que sucede es que hay algo muy claro y pues yo lo hablo directamente porque necesitamos hacerlo. Es que es mucho más fácil centrar la atención al síntoma que sentarse a mirar qué es lo que causa el síntoma. Cuando tú tienes fiebre, ¿cierto? O sea, inmediatamente la fiebre es un síntoma de que hay algo que está sucediendo y casi siempre es una infección. Aquí podemos hacer como la metáfora de el adicto puede llegar a ser el síntoma emocional de
algo o muchas cosas están sucediendo en el sistema. No necesariamente, o sea, con algunos colegas tenemos como discusiones donde me dicen, Eva, pero es que tú culpas siempre a los padres. No es que los culpe, lo que sucede es que, claro, los seres humanos elegimos, ¿cierto? O sea, los seres humanos, la personalidad se desarrolla. Tenemos biología, que es temperamento, tenemos carácter, que es todo el aprendizaje del contexto, y desde nuestro enfoque logoterapéutico elegimos, sí. Pero en todo este esquema de aprendizaje, nuestro contexto es la familia. Entonces, la forma como yo aprendo a relacionarme conmigo y con el mundo es frente a lo que yo veo desde pequeñito, de cómo veo que se relaciona. Y si vengo de una familia donde las dinámicas son disfuncionales, lo que pasa es que ahí vamos a entrar a hablar, y esa disfuncionalidad está naturalizada, está normalizada. Entonces, retomo, el adicto es el chivo expiatorio y toda la atención se centra allá. En alguna época de mi vida que yo trabajé en instituciones y era la terapeuta de familia, no es que la terapeuta de familia, yo me acuerdo que yo decía, hice alguna vez un tratamiento para las familias donde yo decía, es que tengo que internar a los papás, ¿no? Claro. Porque muchos llegaban y creo que ustedes lo viven en el internado, ¿no, sí, Iván? Eso te dejo mi hijo, sí, para que me lo arreglen o para que se rehabilite. No sé si te respondí la pregunta. Quería Dale, profundizar un poco en eso, Evita, y es una realidad que tenemos nosotros en la casa del internado, no solo en jóvenes, sino también en adultos, y es que hay un desconocimiento de que si algo pasa en mi hijo, en mi esposo, en mi pareja, como que no hay la posibilidad o la visualización de verse y que también algo está pasando en el sistema. Entonces hay algo que pasa mucho en la clínica, y es como que llevan a la persona, ¿sí? No siempre, pero se desvinculan, por ejemplo, en temas de terapia, en temas de asistir a grupos, como es que el problema es él. Nosotros estamos generando un cumplimiento que es apoyarlo, que es generar todo el acompañamiento, ya sea económico, pero siento que tienen un miedo, ¿sí?, a hacerse cargo de lo que implica el vínculo, ¿sí?, frente a el adicto, y es mucho más fácil ver al otro que verme a mí, ¿sí? Y en eso, con lo que tú dices, pues nos pasa mucho a nosotros en internado. Creo que también en prevención pasa que siempre es como el joven, los amigos, pero a veces es muy difícil como padre de familia revisar, identificar, oiga, yo en qué estoy fallando, o la forma en cómo me estoy comunicando, o cómo es el vínculo que estoy teniendo, porque muchas veces hay presencialidades de lo económico, pero no hay un vínculo sano desde el tema en tiempo, como en calidad de tiempo, ¿sí? Entonces, con todo esto, Evita, yo sí quisiera que habláramos un poco para las personas que nos están escuchando y que pudiéramos hacer la diferencia entre el amor y el control. ¿Por qué? Porque muchas de las frases que yo he escuchado en familias y mis pacientes es como, pues es que desde el amor yo estoy dándole esto, pero es que desde el amor lo estoy acompañando, ¿sí? O para evitar conflictos, prefiero no ponerle límites porque eso se va a poner un problema. Entonces creo que hay una falencia en relación a qué es el amor frente al vínculo y cuál es el control, ¿sí?, cuando tenemos un adicto en casa. ¿Tú cómo lo ves, Eva? Escuchándote, validaba mucho cuando dices, y es importante, decías, es que da mucho miedo. Yo no soy mamá, pero creo que tú sí, ¿cierto? O sea, es para una madre o para un padre debe ser muy impactante, doloroso, sentir que se equivocó, sentir que algo no sucedió. Y entonces el miedo, como tú decías, hace que yo no me quiera mirar, no es que no quiera o que no pueda, ¿cierto? Quisiera ser un poco más bondadoso. Adicionalmente al miedo que tú planteas, yo plantearía algo que es la ignorancia y la desinformación, antes de contestarte, porque nosotros venimos, o sea, en una cultura donde hay
conceptos erráticos sobre lo que es el amor. Y entonces ahí miramos, o sea, ¿cómo construimos los conceptos de amor? Por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que yo vi, ¿cierto? Si en mi casa yo vi que mis padres no tenían expresión afectiva delante de nosotros, pues yo empiezo a adquirir una cantidad de pautas sobre, sí es una forma de amar, ¿no? O si en mi casa yo veo que el padre es el proveedor y no está porque se la pasa trabajando, pero solamente provee y mamá está en casa, empiezo a aprender unas dinámicas de concepto de amor. Vamos a empezar desde ahí. Entonces, pues efectivamente nosotros venimos a confrontar eso es en espacios de psicología. O sea, cuando llegan las parejas a mi consultorio, cuando llegan a terapia de pareja, parte de lo que empezamos a mirar es precisamente cuál es el concepto de amor con que yo vengo y desde dónde aprendo a amar. Entonces, llegando a la pregunta que haces, es ¿cómo diferenciar en cuando el amor está, llamemos, sano o cuando se empieza a enfermar? ¿Cierto? O sea, el control es una estrategia. Lo que pasa es que, pues para la explicación, el control es una estrategia o un mecanismo de defensa que usamos para sobrevivir a situaciones que nos generan una sensación de impotencia, una sensación de incertidumbre. Los seres humanos somos muy chistosos, pero así somos. Tratamos de controlar lo incontrolable, tratamos de evitar lo inevitable, pero eso tiene un sentido. En estos días hablaba con una mamá y ella me hacía la pregunta, ¿cómo me pides que no haga algo por mi hijo cuando pues está en la amenaza? Ella casi no podía nombrar la palabra que me tocaba en consulta decirle. Yo le decía, el miedo es a que se muera, ¿cierto? O sea, cuando estamos hablando de adicciones, cuando estamos hablando de un adicto, cuando un adicto estamos hablando de una situación de pérdida de control, pues es totalmente lógico, natural y humano que nos llenemos de miedo, que nos llenemos de pánico y que queramos hacer lo imposible. O sea, partamos por ahí, ¿cierto? O sea, es totalmente humano, es lógico. Sin embargo, lo que no logramos entender es que nosotros no podemos evitar lo inevitable. Podemos hacer muchas cosas, podemos acompañar, podemos dar el apoyo, pero entonces parte del ejercicio que necesitamos ver es ¿qué pasa conmigo frente a la situación? ¿No? ¿Qué es lo que sucede cuando yo veo que mi hijo, mi pareja, mi padre está en una situación de pérdida de control, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede conmigo? Claro, la estrategia de hacer algo me saca inmediatamente de tener que hacerme cargo de mí, de lidiar con la sensación de miedo, de incertidumbre, de impotencia o de tener que aceptar que a veces no se puede hacer nada. No sé si te respondí. Creo que sí, Evita, muchas gracias. Sí, Evita, yo creo que hay algo que rescato mucho de lo que dices y es, a veces el control suele ser una respuesta que elegimos a raíz de ese profundo miedo que puede nacer a partir de encontrarnos con la adicción o el consumo de drogas de un familiar o incluso de nuestro hijo, de nuestro esposo, y en alguna medida entre mayor ese miedo y la dificultad para enfrentarnos ante la cruda realidad que al menos en esta situación en la que se habla del consumo de drogas o adicciones, muy difícilmente puede el control hacer algo, ¿sabes? Y, ¿sabes? Cuando hablabas, recordaba mucho dentro de mi experiencia como en los momentos en donde uno habla con familias y a veces como que la misma vida termina y el mismo control reiterativo sin resultado alguno acaba arrodillándolos y poniéndolos más cerca a soltar, ¿sabes? Como ya he intentado tanto que de verdad no se puede, ¿sabes? Lastimosamente creo que eso es una posición a la que se llega con mucho deterioro personal y en la relación. Por lo que voy a mi siguiente pregunta y es, desde tu experiencia, ¿cuáles has visto que son las manifestaciones
de las consecuencias que existen en el vínculo producto de este ejercicio de controlar, de salvar, ¿sabes? ¿Cuáles has visto tú que son esas consecuencias palpables? Tal vez alguno de las personas que nos esté viendo, si ha llegado a experimentar esta problemática, puede identificarse con alguna de las que menciones. Mira, el síndrome del Salvador, que es de lo que acabas de hablar, yo creo que es la manifestación absoluta de todo el esquema. Se llama un síndrome, es una problemática tan grave, Santi. Mi tesis de la maestría fue frente a eso. ¿Por qué es tan grave? Primero porque está validada y normalizada, ¿cierto? O sea, que tú te hagas cargo del otro y que salves al otro en situaciones te hace volver mártir, ¿no? O héroe, si estamos hablando desde lo arquetípico, ¿cierto? O sea, pero lo grave y lo que no vemos es que le quitamos al otro la posibilidad de ser. Y lo que hacemos es que al quitar la responsabilidad al otro y hacerme cargo yo, o lo infantilizamos, somos parte de la dinámica de la manipulación, nos volvemos facilitadores frente a... Es muy doloroso cuando yo le digo a los a padres o a parejas, ¿no? Que vienen y es como... yo me acuerdo, una persona me decía, a mí no me compares porque él es el que se emborracha todos los días y yo soy la que he sacado a mis hijos adelante. Y yo le decía, tienes toda la razón. O sea, no te estoy comparando desde la disfuncionalidad o la problemática. Te estoy mostrando que es que haces parte de... No dejamos que vivan las consecuencias, ¿cierto? No dejamos, y en el lenguaje nosotros de los adictos que hablamos el fondo muchas veces es muy doloroso porque no tenemos garantía, pero el fondo muchas veces es necesario para adquirir conciencia. Total. Entonces, cuando yo al otro lo vuelvo chiquito, y no estoy hablando solamente de padres, miremos lo que sucede en parejas disfuncionales y quitemos las adicciones, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo me vuelvo la mamá de mi pareja? ¿Qué sucede cuando yo empiezo a hacerme cargo en todas las dinámicas con mi pareja, ¿cierto? Donde, y yo hago la pregunta y es, para que haya una mamá en la pareja, el otro tiene que convertirse en niño y eso tiene compensaciones y utilidades un poco maquiavélicas, ¿no? Entonces, una cosa es que yo ayude, una cosa es que yo apoye y otra cosa es que yo me haga cargo del otro. Cuando yo me hago cargo del otro, hay una cosa macabra y le estoy diciendo al otro, tú no eres capaz y yo soy más grande. Sí, total, Eva. Y en la medida en que hablabas, yo sentía que literalmente escuchaba más en mi cabeza y es, doctor, pero yo cómo no lo voy a ayudar si es que yo lo estoy logrando, yo creo que él ya está entrando en razón. O muchas veces en pareja no, yo creo que esta vez sí porque lo veo más tranquilo y lo hemos hablado. Y fuera de que mi actuación y mi ejemplo refiera a algo peyorativo, creo que muestra mucho cómo existe esa dinámica a veces en donde tal vez ya tomé un papel en el que yo debo estar salvando porque es que soy mamá y esa es mi labor y hasta que mi hijo se vaya al fondo yo tengo que estar ahí salvándolo y controlando. O tal vez tengo una idea del amor, como lo habías mencionado un poco cuando tenemos como estas ideas erráticas del amor. Tal vez tengo una idea del amor sacrificado, en donde el amor se trata de que yo tengo que estar sufriendo todo el tiempo con esta persona y quedarme como sea, para las que sea, en donde sea, incluso a costa de. Y creo que retomo un poco lo que decías al inicio requiere creo que bastante humildad pararnos frente a un espejo y decir, bueno, no soy el problema, pero hago parte del problema de cierta forma y esta es mi responsabilidad. Y creo que eso es lo más doloroso porque creo que entre otras cosas, entre más doloroso y difícil a veces se vuelve más vital en el proceso de cambio, ¿sabes? Necesario, tú lo dices, o sea, si yo soy parte de la problemática, tengo que cambiarme las preguntas, ¿no? Y es,
¿qué puedo hacer yo para ser parte de la solución dentro de lo que me corresponde? ¿Cierto? Ahorita que te escuchaba, en el proceso de rehabilitación en la codependencia, yo les digo algo muy claro y es, no es que dejes de amar a tu hijo, o no es que dejes de amar a tu padre, o no es que dejes de amar a tu pareja. El amor no está en juego, ¿sí me entiendes? O sea, son los comportamientos facilitadores, pero la pregunta es, y el dolor que yo veo es, yo necesito aprender a amarlo como es, para no quitar afecto, pero para tener el valor de no facilitar su condición de conducta disfuncional. Ahora, Entonces, Eva, aprovechando que tocas ese tema, antes de pasar hacia lo que probablemente será nuestro cierre, esta parte me gusta mucho porque para aquellos que nos ven seguramente encubre precisamente qué tengo que hacer, qué tengo que empezar a hacer, ¿sabes? Cómo amo y a la vez pongo límites, cómo quiero pero no hago parte de. Y quisiera que desde tu experiencia pudieras brindarles a aquellos que nos ven, ¿sabes? Estas recomendaciones o estrategias que pueden ser útiles para empezar a relacionarse desde un lugar mucho más sano en el escenario de el consumo de drogas o una adicción. Ojo, entendiendo para aquellos que nos ven que esto es un tema muy amplio y tiene un montón de tela por cortar. Es decir, como, Eva, regálanos recomendaciones. pero bueno, que... no sé, es que antes de recomendaciones, antes de cerrar, quería tocar un tema que creo que es muy importante. Eva, rápidamente para los que nos están escuchando, porque es que en tratamiento, sí, como que hay familias y las personas que nos están escuchando creen que solo se internan con nosotros los adictos. Y ya que estamos tocando el tema de amor y control, yo sí quería compartir desde la experiencia cómo en nuestras clínicas de Colectivo Aquí Ahora hemos tenido la oportunidad de trabajar, Santi, con padres y con parejas que no son adictos y que necesitamos internarlos porque desde su amor y control terminan generando un reforzamiento a lo que estábamos hablando ahorita. O dentro de la misma terapia familiar. Exacto, estaban reforzando el síntoma, ¿sí? Entonces ya para ir cerrando, pero sí quería compartir esto y desde tu experiencia, porque me llamó mucho la atención cuando hablabas, yo tuve la oportunidad de trabajar también mi tesis frente al tema de la dependencia. Tenía una mamá que la internamos donde terminaba su rol pagándole arriendo, dándole una mensualidad, toda su existencia a su hijo económicamente se la daba. Y esta mujer perdió toda su libertad y su sentido. Es un ejemplo, pero de esos tenemos muchísimos. Entonces, ya para cerrar y digamos que los tips o las recomendaciones, creo que es importante que podamos informar cuál es la diferencia o cómo se camufla ese control. ¿Sí? Porque yo le hacía ver a esta paciente, ella decía que lo hacía desde el amor. Que me resonó lo que tú decías con tu paciente y me decía, ¿cómo no le voy a pagar el mercado? ¿Cómo no le voy a pagar el carro, la gasolina? Yo a un hombre de 30 y punta de años, entonces yo le decía, y creo que es importante poder cerrar cómo puedo hacer esa diferencia o cómo se camufla, ¿sí? Ese tema de control cuando yo también estoy teniendo una afectación frente al vínculo y frente a la codependencia que hablabas ahorita. Creo que con eso podemos cerrar y con la recomendación. Es decir, ¿cómo podrías hablarles a aquellos que nos ven, aprender a identificar cuando tal vez ciertas formas de control se están camuflando desde su amor? ¿Y qué recomendaciones puntuales podrías darle a esas personas que nos ven con respecto a estrategias que les ayuden tal vez a soltar o a poner un poco más de límites o incluso buscar ayuda si requieren de ayuda para hacerlo, ¿sabes? Mira, es que el tema del amor es complejo y hay que tener cuidado frente a eso, ¿no? O sea, es como, si yo amo, si yo amo, obviamente voy a querer todo el bienestar y tengo todo el derecho de apoyar, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú hablabas de la trampa, hay una parte auténtica donde obviamente yo quiero que el ser que amo esté bien,
¿cierto? Y no desearía tener que verlo llegar al fondo porque eso a mí me genera mucho sufrimiento. Ojo, porque entonces ahí viene lo que tú dices de encapsulado es, yo le preguntaba algún día a una paciente, ¿tú le das plata para qué? Y entonces ella me contestaba, porque eso me genera paz, ¿no? Y bueno, es válido, ¿cierto? O sea, claro, me genera paz es porque si yo le doy la plata, no tengo que lidiar con la incertidumbre de pensar que está en la calle, que no ha comido, porque eso me genera dolor. Entonces, desde ahí yo le decía, ¿tú ves la utilidad para ti? Es muy importante porque eso te desbarata, entre comillas, el altruismo que sí existe. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero que yo empiece a ver que es que no solamente lo hago para el otro, ¿cierto? O sea, en una situación personal que tuve hace muchísimos años, especialmente con mi padre, yo soy experta en la dependencia porque es que la he vivido con mis padres, con mis parejas. No tengo hijos. Y no sé si una de las razones sea esa. Yo decía, con mis colegas, con mis hermanos. O sea, esto va en todas las áreas. Pero tuve que tomar una decisión muy fuerte con mi padre cuando estaba vivo, que él necesitaba apoyo económico porque estaba en una situación, o sea, un adicto que nunca logró la recuperación. Y a mí me parecía muy injusto, ¿no? En ese momento yo le decía al terapeuta que me acompañó, yo le decía, no me dio nada, lo único que me dio fue mucho sufrimiento, ¿cómo es posible que ahorita yo tenga que? Y entonces él me decía, no tienes que. Uh-huh. Pero entonces fue muy bello porque me decía, ¿qué te da paz? Y me acuerdo en esa sesión que dije, venga, no es desde la obligación, sino necesito, eso me genera paz a mí. Igual el personaje, ya no hay nada que hacer con el personaje, él murió en su ley dolorosamente. Entonces, sí, eso me daba paz, pero entonces generé la conciencia de que no era yo, ay no, tan querida, yo haciendo el sacrificio sino que era un acto que me generaba paz porque era incapaz de pensar que podría estar en una situación difícil. Te respondo, ¿cierto? Creo que tiene que ver con la conciencia y la intencionalidad del comportamiento. Pero para que haya conciencia e intencionalidad del comportamiento, tengo que mirarme a mí. Hay la ganancia, claro, ¿no? La ganancia que tengo yo. La ganancia es para mí. Lo que dices también. Y lo que dices puede sonar muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Claro, no. Yo creo que este tema en general es súper fuerte. Y creo que para aquellos que nos ven es importante que sepan que existe una posición desde nuestra parte desde la verdadera comprensión al hablarlo. Y creo que saco mucho de eso que dices, como desde muchos actos de amor, aunque exista altruismo, si exploras la intencionalidad de esos actos de amor, también puedes llegar a descubrir si realmente se trata de una manifestación de tu propio control. Y tal vez ahí ya se trata de otro polo. Ahora, pasando precisamente a las recomendaciones, si pudieras darle un par, tal vez, a las personas que tal vez se encuentran como pasando por este tipo de situaciones en donde están encontrando el equilibrio, ¿cuáles serían ese par de recomendaciones que tal vez podrías darles? La invitación que quiero hacer es muy frente a la información, ¿cierto? O sea, vivimos todavía aún en un punto donde este tema como genera escozor, ojo, genera escozor o se ha vuelto muy light. Yo no sé si a ustedes en consulta les ha pasado de, no, es que como soy dependiente, y yo digo, hey, se volvió moda. No sé si lo han visto. Ahora es que... tengo apego evitativo. Tengo apego. Y yo digo, ¿en serio? ¿Tienes conciencia de lo que me estás diciendo? ¿Cierto? O sea, claro, yo siempre he dicho, Santi, pues es que yo soy experta en los casos críticos, ¿no? O sea, es como, y esto tiene degradé. Pero la invitación que yo les quiero hacer es, informémonos, ¿cierto? Es bajar el miedo para descubrir, bueno, ¿qué es eso de qué es la dependencia? Oiga, porque es que yo soy parte de, oiga, yo también me enfermo, ¿cierto? Y por ende, el que necesita ayuda soy yo. Las familias corren a buscar ayuda para el adicto.
sin que el adicto quiera. En muchas ocasiones, si ustedes lo viven permanentemente o lo vivo yo en consulta, el adicto no quiere o no es adicto, la persona es disfuncional. Entonces es como, oiga, y si yo, o sea, si él no quiere, pues yo sí necesito que me ayuden y yo sí necesito pedir ayuda para que me digan cómo. ¿Cierto? O sea, ¿cómo puedo lidiar con esta situación que me quita el sueño, que me desgasta, que me genera una cantidad de sintomatología de angustia porque dejo de vivir mi vida por vivir la vida de los otros? Totalmente, Vita. Yo creo que con esto hay que hacer mucho énfasis en que la ayuda está para todos y que la ayuda no necesariamente está para la persona que consume drogas o tiene una problemática, aunque sería ideal también. Pero también está para aquellos que están pasando por una sensación o por una experiencia molesta, precisamente producto de estar en contacto con esa sensación y creo que es un poco de lo que se trata y a lo que nos dedicamos dentro del colectivo y es dentro de muchos de los programas ambulatorios que manejamos es a veces, ¿sabes?, guiar a los papás. A veces ayudarles a ver la realidad de que probablemente su hijo no está listo, aún no quiere tomar la decisión, pero cómo los ayudamos a ellos. Y creo que es muy válido, sobre todo con lo que decías inicialmente, dar ese paso de humildad y decir, bueno, de pronto me toca a mí de momento. Ahora, creo que esto nos da pie para, en términos de ir cerrando, darte las gracias. Yo creo que es muy claro que esta vuelta tiene mucho por hablar y que hemos condensado años, momentos, situaciones de experiencia y estudio en estos minutos. Creo que también eso me hace hacerles la invitación de que aquellos que quieran como profundizar más sobre estos temas o incluso trabajar sobre ellos, pueden darse la oportunidad de dar un proceso individual o incluso dentro de las mismas estrategias de formación que sé que en algunos momentos lideras desde SAPS, que hace parte de Meaning. Sí, ahí tenemos un curso que ha estado muy bacano frente a eso. Y creo que, nada, ha sido muy útil y constructivo tu experiencia porque nos da la oportunidad de llegar a aquellas familias que tal vez puedan estar pasando por esta situación o conozcan a alguien que esté pasando por esta situación y darles un poquito de aliento a conectarse con el hecho de que hay algo que se puede hacer. Gracias por la invitación, qué maravilloso este espacio, les agradezco mucho, ustedes son bellísimos. Muchísimas gracias, Eva, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo y escuchando en Aquí y Ahora Podcast. Síganos viendo porque esto se pone bueno y si hoy estuvo excelente, en los próximos capítulos ni se imaginan. Síganos viendo. Chao, chao, gracias, Evita.